¿Ok? Bueno. Bueno, estamos grabando también internamente hasta que yo les comparte el video en el Classroom para cualquier cosa, pues, o alguna duda, ustedes pueden ver el video de repaso. Bien. El- bueno, les cuento también que el día de hoy, pues, tuve un pequeño inconveniente con la PC. Se había averiado, pero bueno, pues gracias a Dios he tenido ciertos repuestos a la mano para poder hacerla funcionar nuevamente, ¿no? Y lo bueno es que ya funciona correctamente. Bien, pues primero lo que hacemos siempre es tomar la asistencia y la vamos a hacer de manera rápida. ¿Sí? Ok, listo. Aguirre, Buenas tardes, presente. buenas tardes, muy bien Aguirre. Ayaoka, bueno, está justificado, creo que se encuentra en la unidad educativa. Bien, Domínguez, Buenas tardes, profe. Domínguez no se encuentra. Ah, Domínguez también reportó que está con problemas de internet. Bien, Freire, buenas tardes, ¿me está escuchando? Presente, profe. Con la señorita que saludo, buenas tardes. Muy bien, Freire. Gonzalo, Buenas tardes, profe. Presente. muy bien. Leones, Leones Brito, no se encuentra por el momento. Lino Maldonado, muy bien, presente por medio del chat. Mercado Ceballos, Mercado, inexistente por el momento. Mina, Mina Puel, no se encuentra por el momento. Morocho Ortiz, Presente, profe. muy bien, Morocho. Murillo, alguien se ha contactado con Murillo. Murillo creo que ha faltado algunos días, ¿ah? Hay que reportar eso. Bien, Murillo, no se encuentra por el momento. Nazareno, Nazareno Soriano, por el momento tampoco se encuentra. Figueroa, Presente, profe. muy bien, Figueroa. Estupiñán, Presente. muy bien. Y por último tenemos la señorita Reynoso Doménica. Presente, profe. Muy bien, listo chicos. ¿Alguien más de pronto por ahí se me haya escapado? No creo, ¿no? Estamos todos. Muy bien. Listo. Ah, mercado. Ok. Ya le pongo mercado en este momento. Bien. Bueno, el mercado es porque no respondió en lo que se la nombró. Bueno, listo. Ahora sí. Como ustedes podrán ver, pues estoy, bueno, no están viendo, que solamente estoy compartiendo la diapositiva. Como tuve ese problema de la computadora, tuve que instalar un nuevo disco duro porque esa era la parte afectada y no estaba instalando los programas y aún todavía estoy en el proceso de la instalación de los programas de NetBeans. Ok, pero bueno, el día de hoy pues estamos obviamente de tomar un tema que nosotros hemos visto anteriormente y que se trata sobre qué cosa, sobre nosotros vimos en la clase pasada sobre las divisiones, tanto como para la división normal y real y como para obtener el residuo. Y teníamos un símbolo diferente, ¿verdad? Primero era el slash, que para la división exclusivamente normal, la división que tiene resultados enteros y reales, o sea, con decimales, y el operador del porcentaje que en la línea de programación sabemos que se lo utiliza también para dividir, pero es para obtener lo que sobra de la división, o sea, el residuo. ¿Sí? Muy bien. Y nosotros hicimos un par de ejemplos de lo de allí. El día de hoy nosotros vamos a ver acerca sobre las reglas de prioridad. ¿Sí? Para nosotros esto no es nada nuevo. Ya lo hemos topado anteriormente. ¿Sí? Las reglas de prioridad. Y dice lo siguiente, ¿no? Obviamente ustedes también van a pasar esto en su cuaderno. Déjenme ponerle el color negrito y sin el color negro de la tinta y sin negrito. Y dice lo siguiente, ¿no? Dentro de una expresión matemática, ¿sí? Compleja, siempre, ¿sí? Compleja, siempre se efectúan, se efectúan primero los paréntesis más internos, luego las divisiones y las multiplicaciones
al final se realizan las sumas y restas. Vamos a ver un ejemplo. 5 más 4 dividido por 2 menos 1. Muy bien, listo. Si nosotros vemos un ejemplo aquí, según la regla de prioridad, primero pues se resuelven los paréntesis más internos, luego las divisiones y las multiplicaciones y al final se realizan las sumas y las restas. En este ejemplo no tengo paréntesis, ¿sí? Pero sí tengo símbolos, obviamente matemáticos, los cuales sí debo respetar. Según ustedes y según el concepto, haciendo una referencia al concepto, ¿cuánto sería ese resultado? ¿Qué dicen ustedes? Respetando las leyes de prioridad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto es eso ahí? ¿Qué harían primero cuando ustedes se encuentren con una operación aritmética de ese estilo? ¿Qué harían ustedes? Primero resuelvo la división. 4 dividido para 2. Así es. Primero resolvería la división porque en las reglas de prioridad me dice que primero se resuelven los paréntesis más internos. Como no los tengo, paso a lo que sigue. Las divisiones, las multiplicaciones y al final se realizan las sumas y las restas. Entonces eso quiere decir que primero voy a ¿qué? Hacer una división. Eso quiere decir que primero tengo que, antes de hacer la suma, tengo que resolver primero la división. ¿Ok? Primero tengo que resolver la división porque es lo que me dice la regla de prioridad. Y después vamos a hacer otro ejemplo, el cual combinemos obviamente paréntesis y obviamente operadores aritméticos para ver cuál sería el resultado. Entonces el resultado de esta expresión aritmética sería ¿cuánto? 6, ¿verdad? Porque si yo divido 4 dividido por 2 es igual a 2. Entonces 5 más 2, 7. De ahí sigo la suma, ¿sí o no? Y por último la resta, que sería menos 1. Entonces eso quiere decir que tendría un resultado de 6. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo también aquí de un cuadrito para que también podamos entender. Vamos a insertar un cuadrito con 3 opciones, así de esta forma. Así. Y vamos a poner aquí que los paréntesis. ¿Okay? Para que sepan que obviamente esto es lo que tengo que resolver prioritariamente. Y le vamos a poner prioridad máxima. ¿Sí? Prioridad máxima. Segundo, la división, coma. Esta división, que es también una división, coma. ¿Sí? Tenemos también la multiplicación, ¿ok? Prioridad intermedia. Perdón, se me fue acá. Prioridad intermedia, ¿ok? Ahí estamos. Entonces, la división y la multiplicación son de prioridades intermedias, ¿ok? O sea, primero realizo la prioridad máxima, realizo primero siempre y cuando tenga yo paréntesis. Así sea una suma, ojo, así sea una suma, primero hago los paréntesis. De allí, pues, tengo la división, los dos tipos de división, incluyendo la multiplicación como una prioridad intermedia. Y pues, y por último, pues tenemos nosotros a la suma, coma, y la resta, que es la prioridad mínima. ¿Sí? Prioridad mínima. Vamos a poner aquí, prioridad mínima. Ojo con esto. ¿Sí? No olvidarse de ese cuadrito. El cuadrito es muy importante. Prioridad máxima, los paréntesis. Prioridad intermedia, las divisiones y las multiplicaciones. Y prioridad mínima, la suma y la resta. Eso quiere decir que dentro de una expresión aritmética, al final, ¿no? Ya es lo último, cuando ya hemos desmenuzado todo, o ya hemos resuelto todo lo interno, y al final son las famosas sumas y restas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que voy a duplicar esta diapositiva para borrar esto de aquí, y pues esto de aquí también vamos a borrarlo. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo.
Ahí tenemos. Bien. Vamos a poner 5 más 2 por 4 menos 3. Esto no tiene mucha historia. ¿Por qué? Porque es prácticamente la misma situación que en la que vimos en el ejemplo anterior. Y vamos a ver una con un pequeño dificultad, por decirlo así. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que resolver yo aquí primero? Siguen no habiendo paréntesis, pero sigo respetando. ¿Hay prioridad intermedia? Sí lo hay, existe una famosa multiplicación allí. Y la prioridad mínima, que son las suma y las restas, que nosotros la vamos a aplicar al último. Entonces, 2 por 4, 8, ¿sí o no? Más 5, ¿cuánto es? A ver, los matemáticos. 13. Muy bien, menos 3. 10. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra respuesta. Bien, vamos a pensar otro pequeño ejemplo. Vamos a poner algo parecido, pero ahora sí vamos a usar los paréntesis. 5 más 2. Ahí estamos. Por 4. Menos 3. ¿A cuánto sería eso? Ojo aquí. A ver. Aquí ya existe un paréntesis y dice que los paréntesis es la prioridad máxima. Eso quiere decir que por mucho que sea una suma dentro del paréntesis, si ustedes se dan cuenta, dentro del paréntesis lo que existe es ¿qué cosa? Existe una suma nada más, la prioridad más mínima de todas, ¿sí? Pero, ahí donde está el pero, pues sí o no, pero resulta que esa suma se encuentra encerrada en un paréntesis. Entonces ahí está la diferencia, bueno, la diferencia está en que los paréntesis tienen prioridad máxima. Entonces eso quiere decir que así sea una suma, primero tengo que resolver lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Para qué? Para destruir el paréntesis, para desaparecer el paréntesis. Entonces 5 más 2, 7. Después de tener ese 7, pues me queda un 7 por 4 y por menos 3. Y ahí para allá el resto es pan comido, ¿no? 7 por 4, ¿cuánto es? A ver, matemáticos. 28. Muy bien, menos 3. 25. Ahí está, excelente. Gracias por la cooperación de la señorita, creo que es, no me equivoco, creo que es Aguirre. Sí, ¿no? Bueno, no sé quién es. Sí. Ok, muy bien. Listo entonces. Entonces allí mi resultado es 25. No es que yo voy a multiplicar el 2 por el 4, porque si yo me doy cuenta, ¿no? Y si aplico lo de arriba, tendría que multiplicar el 2 por el 4, porque está la multiplicación allí, pero no. En este caso, los paréntesis que estén aquí le están ganando la multiplicación. ¿Por qué? Porque los paréntesis es máxima prioridad. Aquí lo dice en esta diapositiva. ¿Sí? Ahí está. Paréntesis, prioridad máxima, prioridad intermedia, las divisiones y multiplicaciones, y prioridad mínima, la suma y la resta. Entonces, ahí tenemos otro pequeño ejemplo. Bueno, sigamos. Vamos a poner otro para ver cómo nos va. A ver, vamos a ver si se acuerdan. 5, 2, miren lo que voy a poner ahora, más 2 dividido para 2. Ajá, y ahora pues no es nada de asustarse, ¿sí? No es nada de asustarse. Primero que sabemos que el signo del porcentaje también es una división, ¿verdad? Sino que el valor del resultado que yo voy a obtener aquí es el residuo. No es que yo digo 5 dividido para 2 es a 2, porque 2 por 2, 4, de 5, 1, ¿sí o no? Sino que el valor que yo voy a obtener aquí es el residuo. ¿Y cuál es ese residuo? ¿Sí? ¿Cuál es este residuo? ¿Cuál es la cantidad del residuo en el 5 dividido para 2 aquí? En este caso. 1. ¿Qué me dice usted por aquí, Estupiñán? ¿Cuál es el residuo? ¿Cuál es el valor del residuo de este ejemplo de aquí? ¿Sí? De este aquí. Aquí lo voy a sombrear inclusive. Ese de aquí, no, perdón, de aquí a aquí, ¿no? Ahí. ¿Cuál es el valor de ese residuo? ¿Qué
¿Qué me dice Estupiñán? Recuerda Estupiñán que a pesar de que usted no tiene activada la cámara, no sé si tenga algún problema en la cámara, debe estar pendiente. Ojo con eso. Disposición de la unidad educativa, la cámara. ¿Ok? Bueno, sigamos. Pero Aguirre ya lo había dicho anteriormente, ¿no? 1. Ah, ya listo. Entonces quiere decir que el valor que yo voy a obtener aquí, o sea, lo que yo voy a tener allí, no es el 2, sino el 1. ¿Por qué? Porque el 1 es lo que sobró de la división. Entonces, el 5 dividido para 2 para obtener el residuo es 1. Destruyendo el paréntesis, ya sé que es 1, entonces quedaría 1 más 2 dividido para 2. Pero sigue habiendo otra cosa adicional que debo respetar: la división. La división le gana a la suma, ¿okay? Tiene prioridad intermedia. Entonces, antes de hacer la suma, tengo que primero dividir. Entonces, sabemos que tenemos nuestra primera un 1. Ahora 2 dividido para 2, eso sí es una división normal, ¿verdad? 2 dividido para 2 a 1, porque 1 por 2, 2 es 2, 0. Entonces 1. Entonces 1 más, ¿cuánto sería? ¿Más cuánto aquí? 1 más 1, ¿verdad? 1 más 1, entonces el resultado sería 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí en el residuo me sobró 1. Acordémonos de eso. En el residuo me sobró 1. Acá, en la división también real, también me sobra 1, porque en este caso, pues 2 dividido para 2 es a 1. ¿Sí? ¿Ok? 2 dividido para 2 a 1. Miren que no coge el residuo, porque el residuo sería 0. ¿Sí? Pero no, esta es división normal. Entonces, 2 dividido para 2, ¿sí? Sería a 1. Como tengo un 1 aquí y como tengo un 1 acá, el último símbolo que me sobró es la suma. ¿Sí? Ahí está. El último símbolo que me sobró es la suma. Entonces, 1 más 1 es igual a 2. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, aquí en el libro tengo varios ejemplos. Vamos a ver por acá. Bueno, ese digamos que era un poquito más complejo. De ahí el resto de ejercicios o de ejemplos que tengo yo aquí, digamos que ya son repetidos, porque sería algo como lo de acá arriba. ¿Sí? Tengo un ejemplo acá que dice 5 más 2 más 3 dividido para 2. Bueno, vamos a ponerlo, ¿ok? Ahí está. Muy bien. Aquí obviamente ya me va a tomar, como quien dice, un valor con decimales. ¿Sí o no? Un valor con decimales. ¿Sí? Porque va a ser 3 dividido para 2. Y no solamente tengo que tomar obviamente los números enteros, sino que también con los decimales. Recordémonos que esta división es para divisiones normales, enteras y decimales. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, bueno, vamos a buscar una herramienta que nosotros tenemos aquí, que se llama calculadora, ¿verdad? Pero igual la división de 3 dividido por 2 es 1.5, pero vamos de todas maneras a querer mostrar también eso de allí. Quizás ustedes no están viendo la esta, ¿no? Pero ¿cuánto sería el valor total? Vamos a ver. Si ya les dije que la división de 3 dividido por 2 es 1.5. ¿Cuánto sería en total? 8,50. Así es, perfecto. ¿Verdad? 1.5 más 5 y más 2. ¿Sí o no? Y sale un total de 8.50. O 8.5, como ustedes lo quieran escribir. Así. ¿Ok? Entonces, lo importante de los ejemplos no solamente está en resolver, sino de entender que primero, para poder resolver una expresión aritmética, primero tenemos que respetar. En matemática es lo mismo, ¿sí? Tienen que obviamente primero destruir los paréntesis internos, después se van con las llaves, después se van, bueno, encierran en llave obviamente para decir que en ese conjunto tiene que resolver primero, los famosos corchetes, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué hago esta explicación acerca de esto? Porque dentro de la programación, pues, se aplica lo mismo. ¿Sí? Dentro de la programación se aplica lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Para nosotros
queremos, por ejemplo, resolver el IVA, ¿sí? En una famosa fórmula. Vamos a poner una fórmula aquí abajito que diga, por ejemplo, el subtotal, por ejemplo, un subtotal, ¿sí? Es igual, bueno, en este caso sería una cantidad, ¿sí? Cantidad por precio. Nosotros esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Estas son supuestas variables, ¿sí? Ahora, el IVA, ¿ok? Pues va a ser esto, ¿no? El IVA va a ser igual a ¿qué cosa? Al subtotal por, ¿sí? 100, por ejemplo, vamos a poner así, 100, perdón, por 12 dividido para 100, el 12%, ¿sí? Si nosotros vemos esto, ¿sí? Obviamente dentro de mi regla matemática, primero tengo que obviamente resolver las divisiones y después las multiplicaciones, ¿ok? Pero sabemos que si mandamos de esa forma en nuestro programa, primero va a dividir el 12 para 100 y no me va a resultar ¿cómo se llama? El valor correcto, porque primero tengo que multiplicarlo para después dividirlo, ¿sí? Para obtener el IVA, primero multiplico para poder dividirlo, ¿sí? Y si yo lo dejo así como está, pues primero va a dividir y después va a multiplicar. Y eso estaría incorrecto, ¿sí o no? El programa lo hace correctamente porque el programa respeta la prioridad. El programa va a dividir primero y después multiplica. Pero nosotros no podemos hacer eso porque tenemos que primero multiplicar y para después dividir. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos aquí, verdad? Hacíamos un pequeño truco, que primero poníamos los paréntesis para que primero me ejecute la multiplicación y después la división, ¿sí? Primero me ejecute la multiplicación y después de la división. Eso obviamente me va a salir el IVA correctamente. Por eso es que nosotros aplicamos esto de aquí, estamos practicando esto, porque en las fórmulas se aplica esto. Bueno, claro, profe, pero bueno, eso es verdad, pues tengo que hacer eso, pero yo podría hacer también esto. Su total perdón, el IVA es igual a su total por 0.2. Bueno, ahí ya es distinto. Sí, ahí es distinto porque llevé el 12% ya convertido en el 0.12 que cobra los impuestos, ¿ok? Entonces sería diferente, pero si suponiendo que no lo haga así, tendría que multiplicarlo por 12 y dividirlo para 100, ¿sí? Entonces allí está la pequeña explicación, ¿sí? Pero se había comprendido muy bien en cuanto yo pues sí hago utilidad de los paréntesis, ¿sí? Entonces como yo tengo que primero multiplicarlo, porque tengo que hacer eso primero para sacar el IVA, tengo que primero multiplicarlo y después dividirlo para 100, ¿sí? Tengo que hacer eso primero, pero dentro de la prioridad del programa primero me va a dividir. Entonces, ¿cómo hago? Pues le pongo los paréntesis. Entonces ahí sí, cuando el programa manda a leer el código, pues entonces primero tengo que multiplicarlo porque la multiplicación está dentro de un paréntesis. Y como está dentro de un paréntesis, en el lenguaje de programación me va a decir, esto tengo que resolver primero y después divido, porque no existe más nada, ¿sí? Entonces, nosotros ayudamos a nuestro lenguaje de programación a poder resolver correctamente un ejercicio, ¿ok? Listo. Entonces, allí está la relación que tiene esto de aquí con lo que nosotros hacemos en los ejercicios prácticos. Muy bien. Vamos a, obviamente, a poner acá, vamos a la otra diapositiva más, y con esto ya terminamos, chicos, porque de ahí les voy a mandar una actividad para poder hacer un pequeño trabajo, un traslado al colegio. Ok, vamos a poner aquí. Vamos a decir, y nos vamos a ir, ahora que estamos tocando este tema, vamos a hablar sobre las fórmulas. Importante el tema de las fórmulas, chicos, ¿sí? Fórmulas. Dice aquí, una fórmula es una expresión, ¿sí? Una fórmula es una expresión que se utiliza
para obtener un resultado, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá, me voy sub, entonces voy a poner como mayúscula todo. Sub es igual a PB más SB. Así. Por el momento lo dejamos así, no lo pongamos como en el lenguaje de programación que le ponemos el punto y coma al final. Sí, muy bien, listo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, no? Una fórmula es una expresión que se utiliza para obtener un resultado. Por ejemplo, SU es igual a PB más SB. Yo ahí, pues, hasta por el nombre de lo que nosotros hemos puesto SU, sé que como que tiene relación a una sub. PB, primer valor, más SB, segundo valor. Pues, ¿qué quiere decir esto, no? Que por medio de estas expresiones aritméticas yo puedo resolver la suma de dos números. Obviamente nosotros en el lenguaje de programación no podemos poner, obviamente podemos poner el primer valor ingresar, el segundo valor ingresar, pero debe existir, ¿sí?, una variable la cual guarde la información de la suma de esos dos números. Sí, porque yo pude haber ingresado el primer valor, pero solamente estará así, ingresado. Pude haber ingresado el segundo valor, pues solo se quedará así como segundo valor. Pero si yo quiero hacer la suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, qué sé yo, de lo que sea, ¿sí?, yo tengo que crear una variable que me permita hacer una expresión aritmética. Y esto ustedes lo han visto en matemáticas, creo yo, muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Entonces, en fórmulas, por ejemplo, en física, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros vamos a decir que en la física, cuando uno inicia en primero bachillerato, por ejemplo, para calcular la fuerza, por ejemplo, ¿no? La fuerza es igual a K dividiendo a Q1, Q2 dividido para R al cuadrado, o sea, la distancia. Entonces nosotros para poder calcular la fuerza, pues tenemos que tener esos datos, ¿sí?, para poder calcularlo, si no podríamos calcularlo. En este caso de esta expresión aritmética, para yo poder hacer la suma, necesito el dato del primer valor y el segundo valor para poder hacer una suma. Como mínimo necesito tener dos resultados numéricos para hacer una suma. De allí lo puedo hacer multiplicación, división, lo que yo quiera, ¿no? Pero necesitamos una expresión aritmética para poder realizar eso. ¿Sí? Muy bien, chicos. Esto de aquí en el libro dice que obviamente representa una suma. ¿Sí? ¿Ok? Y nosotros pues vamos a ponerle aquí rapidito. Es la fórmula, ¿sí?, que representa la suma de dos valores, donde la variable, aquí habla de variable, no es que nosotros sabemos que todo eso se representa en variables. La variable PB, o sea el primer valor, ¿sí?, representa el primer valor. La variable SB, ahí está, el segundo valor. Y la variable SU, que la pone al último, pero sabemos que es al principio, la suma. ¿Sí? Entonces estamos representando obviamente todas estas variables, porque en programación sabemos que utilizamos las variables. ¿Para qué cosa? Para guardar un dato. ¿Sí? Nosotros usamos las variables para guardar un dato, sea para datos numéricos, sea para caracteres, ¿verdad? Una variable sirve para eso, para guardar algo. Es como una cajita en donde nosotros guardamos algo. Eso es una variable. Y esa variable en el nivel de informática, pues sabemos que es un espacio de la memoria de nuestro computador que nosotros podemos obviamente utilizarla para hacer procedimientos aritméticos o otro tipo de procedimientos. Muy bien, chicos. Entonces, como actividad por el momento, deseo que ustedes suban, bueno, déjenme poner entonces de una vez la actividad, porque no van a poder subirlo si no les pongo la actividad. ¿Sí? Entonces aquí van a ver algo sencillo que le voy aquí. Ustedes lo que van a hacer es ¿qué cosa? Crear, ¿sí?, una expresión aritmética, ¿sí?, de un promedio de tres notas. Okay, ahí está. Entonces
En las instrucciones voy a poner crear la expresión y pasarla al cuaderno. ¿Sí? Sumamente sencillo, algo de 2 líneas, una línea nada más en realidad, más el título que pongan y hasta 2 líneas. ¿Sí? Pero quiero que según con lo que vimos ahorita, quiero ver qué ustedes hacen, cómo ustedes la realizan. Como tenemos media hora más, ya sabemos que va a ser hasta la 1, como máximo hora tope, para poder presentarlo. ¿Sí? Vamos a poner aquí, crear expresión aritmética. Aritmética, ahí está. Muy bien, listo chicos. Ahí está, crear la actividad para que la realicen desde este momento y la suban y la presenten. Yo voy a igual a subir este diapositiva también al Classroom para que vayan poniéndose al día con este 2-3 diapositivas que hemos hecho en este momento, que no es mucho, es poquito en realidad, y pues váyanse poniendo al día. Y más adelante estaré poniendo una actividad pues la cual pide el cuaderno al día, ¿no? Ahí tienen que mandar obviamente todo lo que hemos hecho de la diapositiva pasado en el cuaderno. Sin más que decir chicos, vamos a detener nuestra grabación, me despido y nos estaremos viendo el día de mañana, ¿ok? Pasen bien chicos.